Muy bien. Entonces, estábamos viendo, de hecho, precisamente de este código, que fue lo último que vimos, la última clase, precisamente el ejercicio, les comentaba de esta manera de codificar en la que, bueno, hace una asignación y comparación, todo en la misma condición del if, ¿ok? Entonces, y bueno, en el grupo 2, en el grupo de 8:30 a 10, ya saben, vamos a la par, me preguntaban y me hicieron una pregunta y se me hizo interesante porque, bueno, me preguntaban sobre la función puts, que qué diferencia había con printf. A ver, entonces, ¿qué me pueden decir? O sea, por ejemplo, ¿qué es la función puts? El- y, ¿Cuál sería la diferencia con respecto a printf? Puts tiene la característica de que el, es muy útil para imprimir o mandar a salida estándar o imprimir a monitor cadenas de texto, ¿sí? Strings. Entonces, de hecho, ahí podemos ver claramente la diferencia. Por ejemplo, printf, además de combinar cadenas de texto fijo, el printf pues, es útil para que al utilizar los formatos de salida podamos imprimir valores variables. En cambio, puts o puts es más útil para cadenas, texto fijo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver, el puts va a imprimir en pantalla la cadena fija in child o en el hijo, ¿okay? Que es cuando se cumple el else if de que la variable child traiga el valor de 0. Recuerden que child es lo que trae lo que devuelve fork. Aquí está, porque es una asignación por por el signo igual, sí, por el símbolo igual. Entonces, un símbolo igual es asignación, dos símbolos igual es comparación. ¿Ok? Muy bien, entonces, y bueno, pues aquí está el código que vimos la última clase, child.c. Muy bien. Y bueno, para hacer el tema de fork, no vamos a dejar de ver fork, eso sí, lo vamos a estar viendo gran parte del semestre, porque fork es la manera más robusta y poderosa de crear procesos. ¿Okay? Entonces, dice aquí, algo que debe notarse es que no se puede predecir si un proceso padre se va a continuar ejecutando antes o después de la creación del proceso hijo y viceversa. Esto es importantísimo porque los procesos se ejecutan asíncronamente. Debido a esa característica de que fork ejecuta los procesos de manera síncrona, es porque a veces, esa es la razón por la que cada vez que ejecutan su código, puede darles un comportamiento diferente. Es decir, que a veces termine completamente el padre de hacer su código antes de que el hijo entre, y por esa razón es de que luego el padre muere antes de que el hijo termine y entonces se hacen los procesos huérfanos. Ok, entonces a veces pueden salir alternados las sentencias. Entonces, debido a esta característica asíncrona, él dice que no deben ejecutar código en el hijo que dependa del padre y viceversa, porque harían un candado, una especie de candado, ¿sí? Es decir, que el hijo llegue un momento que ejecute código del padre y que el padre ejecute código del hijo. Entonces ahí va a ser un cierre cruzado, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación, ¿sí? Entonces crean una condición de carrera donde provocarían un comportamiento impredecible o provocarían, pues sí, un deadlock a nivel de procesos, ¿ok? Muy bien.
el día de hoy vamos a hablar de la función exec. Es muy útil también la función exec. De hecho, Linux internamente crea los procesos como una combinación de fork y exec. Entonces vamos a ver en un momento el uso de exec. Si recuerdan, bueno, son tres maneras de crear procesos. System, que los ejecuta como si fuera un comando de sistema. Pero ¿cuál es la desventaja de System? Bueno, tiene que terminar de ejecutarse el hijo para regresarle el control al proceso padre. Además de que la ejecución de System, de la función System, varía de una distribución a otra, ¿sí? De Linux. Entonces, por eso la dejamos de lado. Y for y exec, en las que nos vamos a enfocar, son más robustas, más, su comportamiento es más estándar entre distribuciones, ¿no? Entonces, por esa razón, son más usadas. Pero hay ciertas diferencias. Aquí viene, vean, observen esto. Dice, la función exec, a diferencia de fork, reemplaza el proceso padre, o sea, en pocas palabras, reemplaza el proceso padre por el proceso hijo. ¿Ok? Entonces, dice, cuando un programa llama a exec, su proceso termina inmediatamente. O sea, todo lo que está después todo el código que esté después de la llamada exec ya no se va a ejecutar. Siempre y cuando exec sea exitoso, ¿sí? Entonces, se comienza a ejecutar el nuevo programa desde el inicio, asumiendo que exec no encontró ningún error. Entonces, vean la diferencia. Fork era, el hijo era una copia idéntica del padre y ambos iban ejecutando lo mismo. Aquí, el proceso hijo es un programa aparte que ustedes llaman en fork, en exec, perdón. Y en el momento en que lo llaman, si la llamada exec fue exitosa, el proceso padre muere inmediatamente, termina su proceso inmediatamente y comienza a ejecutarse el proceso asociado al programa que está en la llamada exec. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer este código. Ahorita regresamos a hacer este código que se llama exec s. Bueno, es exex, .c, porque quiero que veamos antes la teoría que está aquí después del código. A partir de esta parte. Sí, entonces, bueno, y también aquí ya en el chat voy a colocar situarse en la página 10, porque ya no les dije anteriormente en qué página en qué página estamos. Okay. Situarse en la página 10, que es la función exec. Quizás también esta función la vieron en sistemas operativos. Función exec realmente no es una sola función, es una familia de funciones. Ahorita vamos a ver. Y vamos a, bueno, si son varias funciones, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues el número y el tipo de los argumentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, voy a también aquí adelantarme un poco para que vean, aquí está el listado de las 6 funciones exec, para que vean, en realidad, como todas empiezan con la palabra exec, pero varía la letra o letras que van después de la palabra exec. Observen aquí, tenemos exec L, exec B, pero ahorita vamos a ver por qué L, por qué B, exec LE, exec BE, exec LP y exec BP. Aquí una recomendación. Solamente
para que recuerden todas, solamente tengan en mente las primeras dos, que son exec L y exec B, y a esas dos agréguenle después una E y ya tienen las dos siguientes, y después reemplacen la E por P y ya tienen las siguientes dos. ¿Ok? Así es más fácil recordar los nombres. Entonces, exec L y exec B. Y después LE, BE y LP y BP. ¿Okay? Y vamos a ver aquí, bueno, ya alguien, ya tenían conocimiento de estas funciones. ¿Sí las vieron en sistemas operativos o en alguna otra asignatura? ¿Alguien ya conocía estas funciones? No, yo no, profe. Ok, muy bien. Bueno, aquí en el chat. No, yo tampoco. Ok. Yo tampoco. Bien. Ok, entonces, no. Bueno, creo que es general el no. Entonces, tiene la idea de que a lo mejor las habían visto en sistemas operativos, pero muy bien. Bueno, de todas maneras, se las presento. Aquí están las funciones exec L y exec B. Y vamos a ver por qué L y por qué B. Pues la L es de una lista de argumentos. La L es de lista, porque aquí van a listar los argumentos. Y aquí es donde también viene el siguiente comentario. Un comando puede tener diferentes opciones y argumentos también. Puede ser variable el número de argumentos y de opciones que puede tener un comando. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, con el comando ls. ls solo funciona, ¿sí? ls. Todos hemos usado el comando ls solo, pero también hemos hecho ls espacio -l. Y eso lo voy a colocar aquí en pantalla. Observen, por ejemplo, voy a abrir la terminal. Entonces, todos hemos usado el comando ls solo. Ahí está, ¿sí? Pero también hemos usado el comando ls espacio -l o -l. Y da un listado detallado, largo, ¿sí? Ahí está. Pero, ¿de qué directorio? Pues del directorio en el que nos encontramos posicionados actualmente, el directorio actual de trabajo. Pero ls también funciona pasándole el nombre de otro directorio diferente al que en el que estamos parados o posicionados. Por ejemplo, ls directorio raíz, o sea, ls espacio diagonal. Y vean, ahí está ls, ahí está el listado del directorio raíz. Porque si no le pasan un directorio a ls, ls hace el listado del directorio actual, pero si recibe un directorio, hace el listado de ese directorio. ¿Estamos todos de acuerdo ahí con eso? Como ven, pues es un comando muy básico, ¿no? ls. Entonces, pero también pueden hacer un listado detallado o largo de un directorio diferente al que estamos. O sea, ls -l, directorio raíz, o sea, diagonal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como ven, un comando puede variar en opciones y en argumentos que le pasan. ¿Por qué hice este comentario? Pues porque recuerden que aquí le van a pasar un comando o un programa ejecutable y entonces ese programa puede llevar argumentos. ¿Ok? Entonces esos argumentos van a ir en un formato de lista, separados por coma. Por eso de ahí exec L de lista. Sí, la L es de lista. Ahora, el mismo comando de exec L, otra variante puede ser que el listado de argumentos y de opciones del comando no las pongan como lista, sino en un arreglo. Y para C, un arreglo es un vector. De ahí la letra B de la función exec en la segunda. Por eso es exec B. Vean, las dos funciones exec L y exec B
aquí asumiendo que llaman al mismo comando o al mismo ejecutable, le están pasando aquí los argumentos en una lista para exec-L o en un arreglo o vector para exec-B. Aquí, obviamente, en el exec-B, una línea antes, una sentencia antes, declaran el arreglo, lo inicializan con los argumentos y aquí ya nada más se lo pasan, ¿sí? Entonces, sabiendo la diferencia de estas dos, las 4 que siguen son muy fáciles también de asimilar, de comprender. Entonces, a ver, de exec-L y de exec-B, no hay ninguna duda. O sea, ya vimos por qué la L y por qué la B, ¿no? L por la lista, el listado de argumentos en la misma función, entre los paréntesis de la función, y B es porque le están pasando un arreglo que previamente inicializan con esos mismos argumentos que en la otra función están en forma de lista, ¿sí? Entonces, vean, por eso el exec-L, ahí como lo pueden ver, exec-L tiene más argumentos que exec-B. Exec-B solo tiene 2. Ahora, en todos, dice ahí pat, en los dos que estoy seleccionando, dice pat como primer argumento, que es el comando, el pat, la ruta del comando o del ejecutable que quieren ejecutar con la función exec. Pero recuerden, por ejemplo, ahorita voy a preguntarles sobre el argb y el argc de C de la función main. ¿Sí? Si recuerdan, la función main la función main de C puede ser main, abro paréntesis y cierro paréntesis, es decir, con paréntesis vacíos. Pero también puede llevar argb y argc. Y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las siguientes dos, que son LE y BE. LE igual es un listado, porque lleva la L, pero la E, ¿qué significa? Pues que pueden ustedes declarar variables de entorno o de ambiente. La E es de environment, ¿sí? Y aquí es donde también me detengo y les hago otra pregunta. ¿Alguien ha manipulado o conoce las variables de entorno o variables de ambiente de su sistema? Y esto es válido hasta en Windows o en Mac OS, porque todo sistema tiene variables de entorno o de ambiente. Por ejemplo, la variable path, si han programado en Java, Java utiliza una variable de entorno de ambiente llamada classPath, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos varias variables de entorno o de ambiente en el sistema que se pueden ver con el comando set. Y ese comando set es válido, es estándar, es válido para Windows, para Linux, para Mac OS. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen comando set y se desplazan hacia arriba, van a observar un listado alfabético de todas sus variables de entorno. Por ejemplo, aquí en este Linux, como pueden ver aquí en la pantalla, ejecuté el comando set y, por ejemplo, este Linux tiene estas variables de entorno. Bash, las variables de entorno, por convención, se escriben en mayúsculas. Su nombre va en todas mayúsculas. Y si constan de más de una palabra, separan esas palabras con guión bajo. Entonces, por ejemplo, bash, aquí está otra variable de entorno o de ambiente, bash opts de options. Y las variables de entorno tienen el formato de nombre igual a valor. Entonces, por ejemplo, aquí está bash, tiene este valor. Bash opts tiene todo este valor. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer ahorita, abran una terminal y escriban el comando set y van a tener variables parecidas a las que les estoy mostrando aquí.
Ahora, si por ejemplo tienen máquina virtual y tienen su Linux en una máquina virtual, pueden abrir un CMD para abrir una terminal de Windows. Vean, aquí está. Y ejecuten también el comando set y observarán, aquí está, el comando set en Windows es válido, les decía hace un momento, también en Mac OS lo pueden hacer, en cualquier distribución de Linux. Es un comando que es válido para todos los sistemas operativos, ¿okay? Para todas las plataformas. Entonces, vean, hay diferencia entre las variables de entorno de Windows con las de Linux, por ejemplo, no tienen las mismas. Pero hay unas que sí aplican a todos los sistemas. Por ejemplo, la variable path. Vamos a ir aquí está vamos a ir a la letra P. Y aquí está la variable path. ¿Qué significa path en español? La palabra path. Camino o ruta, exactamente. Sí, muy bien. Camino o ruta. Entonces, vamos a ver también, voy a colocar la variable path del Windows que tengo aquí. Observen, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, path, como me lo decían hace un momento, path es camino o ruta. Aquí, ¿qué significa la variable path? Pues trae listados todos los directorios en los cuales encontrar ejecutables que podemos invocar sin necesidad de pasarle la ruta absoluta al comando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el directorio, el comando ls que vimos hace un momento, el directorio donde está el ejecutable del comando ls está en el path, en el caso de Linux. En el caso de Windows, el comando equivalente al ls es el comando dir. O sea, por ejemplo, aquí, si escribo dir, ahí está el listado de mi directorio. ¿Sí? También el ejecutable del comando dir el directorio donde está ese ejecutable seguramente está en la variable path del sistema. ¿Sí? Muy bien, entonces, como ven, path no tiene solo un valor, tiene varios directorios. Entonces, el separador de directorio, en el caso de Linux y de Mac OS, el separador de directorio son los dos puntos. Entonces, vean aquí, por ejemplo, path tiene este directorio, dos puntos, aquí hay otro directorio, dos puntos, aquí está la ruta de otro directorio, dos puntos, y así, vean, el separador de directorio en Linux son los dos puntos, para el caso de la variable path. En el caso de Windows, el separador es el punto y coma. Entonces, por ejemplo, aquí, hasta acá llega un directorio, luego está otro directorio, aquí, por ejemplo, hay otro directorio. Así, vean, son pequeñas diferencias entre el sistema operativo, pero el uso de la variable path es el mismo. Y bueno, ¿por qué salió todo esto de las variables de entorno? Pues porque en nuestra función exec que termina con letra E, el par de funciones que termina con letra E, que serían exec LE y exec BE, vean que al final, hasta el final, estas dos funciones tienen aquí un arreglo de strings que dice MP. Eso es porque él trae un arreglo de cadenas donde van a especificar variables de entorno que quieren que apliquen para esta ejecución, para esa ejecución de la función exec LE o de la función exec BE. ¿Okay?
crean como que su entorno de variables, crean su conjunto de variables de entorno personalizado para esa ejecución. No toman si aquí declaran una variable de entorno que existe en el sistema con el comando set, esta variable de entorno que aquí declaren reemplaza a la que aplica para todo el sistema. ¿Okay? Y el par de funciones execLP y execBP, la letra P al final, significa path, precisamente, path o ruta. Y aquí, vean, en el primer argumento de estas dos es un nombre de archivo, de un archivo ejecutable. Vean la diferencia. Las primeras 4 dicen path en su primer argumento. Path, 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 path. Ahí está. Porque le pasan la ruta absoluta de un comando. Las últimas 2 funciones no dice path al principio, dice file, porque le pasan el nombre del archivo ejecutable. No tienen que pasarle la ruta absoluta, porque estas 2 funciones, execLP y execBP, van a la variable path de sistema, la que les acabo de mostrar, y de ahí buscan el ejecutable que le están pasando. Ya no necesitan pasarle la ruta absoluta. ¿Ok? Entonces, vean, ya entendiendo esto, es más fácil asimilar las 6 funciones. Entonces, ya dicen, L es porque tiene el listado de los argumentos. B tiene el vector con los argumentos. LE, lo mismo que L, pero además trae un entorno de un conjunto de variables de entorno personalizado. Por eso la E de environment. BE, lo mismo que B, pero también trae un conjunto de variables de entorno. Y LP, lo mismo que L, el listado, pero con la diferencia de que no le pasan la ruta absoluta del ejecutable, sino nada más pasan el nombre del ejecutable. Y lo mismo para BP, pero con un vector de opciones. ¿Ok? Entonces, toda esa explicación que les acabo de dar viene aquí en la misma página, donde dice exec es una familia de funciones, lo que ya habíamos visto, este párrafo. Dice las funciones execL, el exec, este párrafo dice lo mismo que les dije hace un momento. Las primeras 4, execL, execB, LE y BE, toman una ruta absoluta en su primer argumento. Por eso dice aquí, dice path en las 4. 1, 2, 3, 4. Path. L, B, LE y BE. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si se borra un path? Buena pregunta. Bueno, si lo borras en esa terminal, solo aplica, el cambio solo aplica para esa terminal que tienes abierta. Aquí pregunta en el chat, ¿qué pasa si se borra el path? Entonces, aplica solamente para esa terminal. Entonces, si tú abres una nueva terminal, no debería aplicar el cambio, pero ustedes pueden modificar sus variables de entorno para que cada vez que entren a sesión aplique ese cambio. O sea, por ejemplo, en el caso de Linux, tendrían que modificar su archivo, se los voy a anotar aquí en el chat. En Linux, las variables de entorno se especifican. Si quieren aplicar cambios a sus variables de entorno, les voy a poner aquí en Linux, los cambios a sus variables de entorno lo hacen en el archivo, un archivo oculto que tienen en su home directory, que es .bash-profile. Lo voy a anotar aquí en el chat. Están en un archivo llamado
punto bash guión bajo profile. Ahí está. Aquí, bueno, la recomendación es de que, entonces, si se borra el path, tan fácil como salirse de sesión, regresar a sesión y ya no debería estar el cambio. Pero si hacen el cambio en el punto bash guión bajo profile, ahí sí el cambio ya aplicaría cada vez que entran a sesión. ¿Sí? Entonces, eso es para el caso de Linux. En el caso de Windows, pues, bueno, sería algo similar. Sus variables de entorno también están en en el caso de Windows varía un poco porque tienen que entrar a la interfaz gráfica. Si quieren, bueno, esta pregunta iba para el path en Linux o en Windows o en Mac OS, no sé. Alexander. En general, ok, sí. Sí, bueno, si se borra, solo afectaría a esa terminal. Ok. Ya, si quieren que aplique ese cambio, tendrían que modificar el archivo que les comento, en el caso de Linux. Okay. Y bueno, bueno, ¿qué afectación tiene? Pues que el comando ya no va a ejecutarse pasando solamente el nombre del comando. Es decir, el comando ls, en el caso de Linux, regresando aquí al ejemplo de Linux, el comando ls, nosotros lo ejecutamos así, nada más damos ls. Ahí está, y funciona, ¿no? Ahí está. Pero porque el directorio donde está ese comando, el ejecutable de ese comando, es el directorio diagonal bin. Entonces ustedes pueden hacer diagonal bin, diagonal ls, y vean, la salida es la misma. Entonces, si por ejemplo, si ustedes por error, por accidente, borraran el directorio diagonal bin del path, todos los comandos que están en ese directorio ya no funcionarían pasándoles solamente el nombre del comando. O sea, supongamos que quitaron el directorio bin del path. Hacer esto, ls, ya no funcionaría. Diría que no se encuentra el comando, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, hola, comando no encontrado. Esa sería la salida, ¿no? Por ejemplo, ahorita puse algo que realmente no existe, hola. Entonces, aquí cuando puse este nombre, esta palabra hola, el sistema fue a la variable path y buscó el comando hola, el ejecutable hola, en todos los directorios que están en la variable path. Y como no lo encontró, manda este mensaje que dice comando no encontrado. Entonces, si ustedes borraran el directorio diagonal bin del path, a la siguiente vez que hagan ls, diría así, comando no encontrado, o command not found. Entonces, por eso no es muy recomendable modificar variables de entorno, porque a veces por un error nos podemos tener una afectación grande. ¿Sí? Se debe actualizar. Así es, Diego Herrera pregunta en el chat, dice, es lo que pasa cuando instalamos un nuevo lenguaje, ¿no? Se debe de actualizar el pad para poder ejecutar los comandos. Así es, Diego. Cuando, por ejemplo, instalan el Java, ¿no? El JDK, que bueno, ya en las últimas versiones ya el propio Java actualiza la variable path, pero si no, hay que entrar al path y colocar el directorio bin del Java, para que precisamente el comando Java C y el comando Java y otros más se ejecuten. Así es. Muy bien, entonces, regresando, ¿hago alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, aquí nos dice que exec L, B, LE y BE toman una ruta absoluta como su primer argumento. En cambio, LP y BP, que son las del path, por eso la P, dice, toman el nombre de un archivo ejecutable, y si el nombre no empieza con el directorio raíz, o sea, con ruta absoluta, buscará dentro de la variable path un comando que coincida con el nombre para ser ejecutado.
Aquí, ¿por qué la palabra pat tiene el signo de pesos antes? Porque en Linux y en Mac OS, ustedes recuperan así el valor de una variable de entorno con el signo de pesos. Por ejemplo, hace un momento el comando set da el listado de todas las variables de entorno, pero si no quiero ver todas, porque pues, es engorroso estar moviéndome hasta la letra P para ver la variable pat. Pues me traigo solamente el valor de la variable pat. El comando echo, como su nombre lo dice, hace eco en pantalla. Entonces, el comando echo en combinación con el signo de pesos, ustedes pueden recuperar el valor de una variable pat. Entonces dicen, ¿cómo imprimir el valor de la variable pat? Con echo, espacio, signo de pesos pat. Y vean, ahí está. Ya no tuve que hacer set y traerme todas las variables y de ahí buscar pat. Simplemente hago echo, espacio, signo de pesos pat. El signo de pesos, entonces, recupera el valor de la variable de turno. Y el comando echo lo imprime en pantalla. Ahora, este mismo comando, pero en Windows, si dicen, bueno, ¿y cómo lo hago en Windows? Bueno, vamos a ver. El comando echo también es un comando universal para Windows, Linux, MacOS, pero el recuperar la variable de entorno pat en Windows es diferente, no es con signo de pesos, sino es con signo de porcentaje. Entonces, si dicen, quiero traerme el valor de la variable pat, es signo de porcentaje, nombre de la variable pat, y cierro también con signo de porcentaje. Y ahí está, vean, el mismo comando, pero en Windows y en Linux. Y el comando, así como funciona en Linux, también es para Mac OS. Entonces, echo, espacio, signo de pesos pat. En cambio, en Windows sería echo, espacio, por ciento, pat por ciento. Sí, ahí está. Entonces, por esas razones que aquí en el PDF dice que execlp y execbp buscan dentro del valor de la variable pat la ruta del directorio en el cual está el ejecutable que las funciones execlp y bp van a ejecutar. ¿Sí? Ahora, aquí viene otra explicación. Las tres funciones con L esperan una lista de argumentos, es lo que les decía, por eso la L. ¿Sí? Ahora, hace un momento decíamos, un comando va a variar en argumentos. ¿Cómo vas a ver la función execl que ya llegó al final de los argumentos? Porque terminamos la lista de argumentos con un apuntador a null. Sí, con un apuntador null. Entonces, sería argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, argumento n, así etcétera, hasta argumento n. Y para decirle, ya llegué al final de mi lista de argumentos, null. ¿Ok? Y ya eso le indica, ya hasta aquí llega. Ahora, las funciones que tienen la B toman un arreglo o vector, por eso de ahí la letra B, la razón de la letra B, toman un arreglo que también va a tener los argumentos o las opciones del comando, y ese arreglo va a terminar con un null también. Y aquí viene un ejemplo de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, el comando cat. Todos ustedes han usado el comando cat. El comando, este es Windows, no, ya lo voy a cerrar. Ahí está. Me quedo con la de Linux. El comando cat, por ejemplo, archivo 1, sería txt. Es todo lo que va a llevar el archivo 1. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo del
del uso del comando cat, para que vean que tiene varios argumentos. Ahí está. Este es el archivo 2 y lo mismo para el archivo 3. Entonces, tengo 3 archivos: archivo 1.txt, archivo 2.txt, archivo 3.txt. El comando cat, ¿qué hace el comando cat? Lista el contenido de un directorio, pero no para edición, solamente para lectura, ¿sí? Entonces, ahí está. Y lo mismo si le paso el archivo 2 o el archivo 3. Hasta ahí, pues no hay problema, ¿no? Pero el comando cat también permite que le pasen una lista de archivos. Aquí pueden pasarle archivo 1.txt, espacio, archivo 2.txt, archivo 3.txt. ¿Qué va a hacer? Pues los va a concatenar. Toma el contenido del primer archivo, lo imprime en pantalla. Cuando termina, se va al contenido del segundo archivo, lo imprime en pantalla. Cuando termina, se va al contenido del tercer archivo y lo imprime en pantalla. Y así podríamos ponerle de argumento al comando cat, le podríamos poner n archivos. Entonces vean, un comando varía en número de argumentos. En el caso de la función exec, ¿cómo decirle que ya llegamos al final del listado de archivos? Pues con el null, vean, aquí está. Entonces, aquí está la función execl. Vean, aquí, ya con lo que vimos, ustedes dirán, bueno, es función L. Eso quiere decir que los argumentos van listados, no en un vector, sino listados explícitamente cada uno. Como no es LP, no va al path, entonces no le puedo poner aquí cat nada más. Tengo que poner la ruta absoluta del comando cat, que es diagonal bin, diagonal cat. ¿Ok? Y entonces, pero en C, el nombre del ejecutable es el primer argumento. Si recuerdan, por eso les decía hace un momento del argb y el argc. El argb era el vector de los argumentos y el argc es el conteo de los argumentos, el count, por eso la C y la B del vector. Entonces, cuando manejamos argb y argc en la función main de C, el nombre del ejecutable es el elemento 0 del arreglo argb. Y entonces, por esa razón, es que tienen que aquí listar nuevamente el comando, porque este sería, entonces, este es el path. Ahí está. Este sería a partir de aquí, es el listado de argumentos, la lista. Pero este sería elemento 0 de la lista, elemento 1, elemento 2 y elemento 3, que vendría siendo el null. Y ya el null nos indica, ya no hay más lista, ya aquí acabó conmigo. Yo null soy el final de la lista. ¿Ok? Entonces, y aquí el comando cat va a concatenar dos archivos. El archivo que está en diagonal etc, el archivo passwd, y el archivo group, que también está en diagonal etc. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta sentencia de ejemplo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No Sí, hay dudas? profe. ¿Sí? Ok. Ahora, esto mismo, pero en lugar de L, con B de vector. Pues aquí está lo que les decía hace un momento. Declaran el arreglo, primero el arreglo, una sentencia antes de la función execb. Declaran su arreglo. Y aquí está, este sería elemento 0 o argumento 0, argumento 1, argumento 2. ¿Y cómo le van a decir al vector o arreglo que ya terminaron?
con null. Este sería el 3. Y este arreglo se lo pasan a la función exec b, pero también al principio el primer argumento es la ruta absoluta del comando. Vean, ahí está el mismo comando con los mismos argumentos, pero uno pasado a la función exec L y el otro pasado a la función exec B. Pero vean, es el mismo, bin, diagonal cat, que va a concatenar el archivo diagonal etc passwd, el archivo etc group, y nada más porque ya después sigue el null en ambos casos, ¿ok? Como ven, está muy interesante esto. Y vamos a, bueno, ya después de toda esta explicación, vamos a verlo ya con ejemplos. Bueno, y antes de eso, este último párrafo. Dice, finalmente, las dos funciones terminadas con E, que son execBE y execLE, permiten crear un ambiente especializado para ser ejecutado. El ambiente es guardado en la variable MP, que es una apuntadora a una lista de cadenas terminadas en null. También aquí, ¿cómo le van a decir que ya terminaron de definir todas sus variables de entorno? Pues con null. Entonces, cada cadena en la lista toma la forma nombre igual a valor, donde nombre es el nombre de la variable de ambiente y valor su valor, ¿sí? O sea, entonces, aquí está un ejemplo. MP, y aquí, entre comillas dobles y separadas por coma, bueno, aquí hay un error aquí faltaría la llave que abre. Ahí está. Y entonces, aquí tienen un arreglo de variables de entorno. Para su ejecución de exec, las variables que ustedes están definiendo en este ambiente personalizado son path y user. Y podrían poner más, pero para acabar el arreglo, también lo terminan con null. Y este sería su arreglo de variables de entorno que le pasarían a una función, a una de las funciones exec que termine con la letra E. Y este es su ambiente, por eso es la letra E, su environment, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, ahora sí, ya me detengo con la teoría y les voy a pedir, ahora sí, con todo esto que vimos, va a quedar más claro este ejemplo, porque bueno, aquí están usando la función execBE. Entonces, eso significa que como no es P, tienen que pasar ruta absoluta del comando ls. Entonces es diagonal bin, diagonal ls. Como es letra B, le tienen que pasar el vector con los argumentos del comando ls. Ahora, aquí está, este ejemplo me gusta porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si quiero ejecutar el comando ls sin argumentos? De todas maneras tienen que, y si usan la letra B, tienen que crear el vector donde el único argumento va a ser el nombre del ejecutable. Vean, ls a secas, nada más. Entonces, el vector va a tener el nombre del ejecutable con su ruta absoluta y de ahí terminación null, terminador null para el arreglo. Entonces, aquí a la función execBE le pasan la ruta absoluta del comando ls, coma, el arreglo que declararon una sentencia antes, y como es como es BE, la E indica que le van a pasar un arreglo con las variables de ambiente o de entorno que quieren personalizar para esta ejecución. Pero si no quieren ejecutar si no quieren personalizar ninguna variable de entorno, entonces en lugar del tercer argumento, que sería un arreglo de variables de entorno, le pasan null también.
¿ok? Y entonces esta función execBE solo va a ejecutar el comando ls, así a secas, sin argumentos y sin variables de entorno personalizadas, ¿ok? Entonces, si el comando ls, perdón, si la ejecución de la función execBE, que es el comando ls, si funciona bien, si no da error, la llamada execBE, el proceso actual, o sea, vean, aquí viene un proceso ejecutándose, y al llegar a la función execBE, si esta no marcó error, entonces el proceso actual muere aquí y le da paso al proceso del comando ls. Y ya ese se ejecuta correctamente. Entonces, por eso, esto de aquí, a esto jamás se llega. Jamás se llega a esta parte si execBE fue exitoso. Ahí está. Jamás se llega aquí. Jamás se llega aquí si execBE fue exitoso. Porque si fue exitoso, el proceso actual muere en ese momento en la llamada exec y le da paso al nuevo proceso. Y el nuevo proceso es un ls. Entonces, estas dos sentencias que encerré jamás se ejecutan. Y si no fue exitoso la llamada execBE, devuelve -1 y entonces la condición del if se cumple, entra a las llaves del if, ejecuta la función perror y se sale con la macro constante exit-failure, que trae un código de error diferente de 0. Y también aquí termina. Entonces, como ven, en ningún caso se va a llegar a las sentencias que encerré. Sea exitoso o fallido el execBE, jamás se va a llegar a estas líneas, a estas sentencias. Entonces, aquí completaría. Jamás se llega aquí si execBE fue exitoso o, bueno, si jamás se llega aquí en ningún caso, ya sea si fue exitoso o fallido. Si fue exitoso o fallido, jamás se llega a esas líneas, ¿ok? Porque si fue fallido, se sale por este exit que estoy indicando. Y si fue exitoso, el proceso muere en la llamada execBE. Eso es lo interesante de este código, ¿ok? Entonces, a ver, les voy a pedir que lo ejecuten. De hecho, está en el sitio de la materia. Aquí está es el siguiente código. Vean, ya vimos, en las clases pasadas vimos print-pit, IDs, system, fork 1 y fork 2. El que sigue es exec_s, .c, que es precisamente este código que está aquí. Miren, aquí está. Esa es la sugerencia de nombre. Entonces, ejecútenlo, por favor. Y jamás deberían ver en pantalla, ejecútenlo varias veces, de hecho. Bueno, nunca, la llamada execBE no debería fallar, pero y si fallara, pues se saldría con el exit failure. Entonces, nunca deberían ver esta línea, esta cadena impresa en pantalla. El shouldn't get here, nunca lo van a ver. De hecho, aquí se los dice después de la captura de pantalla, dice aquí que, se puede observar en la salida del programa que no se hizo la impresión de la frase shouldn't get here. Cuando exec se ejecuta exitosamente, vean, aunque exec es una familia de funciones,
por lo general se usa el nombre genérico, ¿no? Así, cuando exec se ejecuta exitosamente, no regresa al proceso que llamó a exec. En este caso, el proceso invocador fue reemplazado por el nuevo programa, o sea, por el proceso invocado. Y si exec falla, regresa -1. ¿Ok? Entonces, a ver, ejecútenlo. Y también, bueno, aquí lo voy a ejecutar. Bueno, no, esta es una variante que ahorita quiero que hagan. Ya me estaba adelantando. Hice la modificación y no regresé el código a como lo necesitaba. Entonces, aquí, execve, voy a, bueno, voy a esperarme un momento. Díganme por el chat si ya lo ejecutaron. Listo, dice Alexander, ya lo ejecutó. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Muy bien, jóvenes. Qué bueno que pongan aquí que ya terminaron, porque ya después yo reviso el chat y ya veo, pues sí lo ejecutó, sí lo hizo, sí está participando en clase, muy bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Ahora, hagan la variante de este mismo, hagan la variante pero usando exec bp. Bueno, más bien antes de eso, bueno, ya me estoy adelantando. Hagan la variante dejando solamente ls. O sea, omitan diagonal bin, diagonal, tanto en el arreglo args como adentro de la función execb. Quiten el diagonal bin, diagonal y dejen solamente el ls. Entonces, a ver, es más, lo voy a hacer aquí, pero antes voy a respaldar este. Ahí está. Y entonces, ahora sí. Muy bien. Entonces, aquí sería, lo voy a poner como está en el PDF. Ajá, muy bien, José David, le aparece no such file or directory. Muy bien. Voy a reproducir ese mensaje de error que les debe salir a ustedes. Pero aquí sería con exec be. Ahí está. O sea, es exec be. Ajá, muy bien. Args, creo que no me falta nada. Sí, el diagonal bin aquí. Me falta, sería diagonal bin, diagonal. Ahí está. Entonces, lo voy a compilar. Esta es la ejecución que ustedes hicieron hace un momento, la que sí funciona. Me faltan argumentos. En la función exec. No lo salvé. BI. Sí, perdón, vean, aquí me equivoqué. El exec be, como es un vector, que es el que está declarado arriba, pero como tiene la E, necesita el vector de variables de entorno personalizados y no se lo puse. Por eso aquí él me mandó un mensaje de error de que está mal el número de argumentos, porque aquí falta
aquí faltaría ahí, después de la coma que acabo de agregar, faltaría el arreglo de variables de entorno personalizadas. Pero como no quiero que lleve variables de entorno personalizadas, agrego null. Ahí está. ¿Sí? Ese era mi error. Bien, dice falta argumentos para la función execbe. Ahora sí. Entonces, este es el listado. Bueno, esta es la salida de la primera versión que ya hicieron. ¿Sí? Les decía hace un momento, quiten ahora el diagonal bin diagonal y dejen el ls solo. Recompilo. Y me va a salir aquí lo que precisamente me dicen que les salió a ustedes en el chat. Muy bien, que sería sí, no such file or directory. Ahí está. Muy bien. Ahora, para que funcione, tenemos dos opciones. Regresar a colocar la ruta absoluta. O ahora lo que quiero que hagan es cambien, dejen de usar execbe y usen execbp. Porque bp, la p de path, va a buscar en el path el comando ls y como sí lo va a encontrar, se va a ejecutar correctamente. Entonces, hagan la versión sería cambiar aquí BE por BP. Ahí está, ¿sí? Si cambian a execbp, ya no debería haber problema, ya no debe marcar error. A ver, aquí demasiados argumentos para la función execbp. A ver, no lo modifique correctamente. Claro, sí, por lo mismo que les dije hace un momento, vean, caí de nuevo en el mismo error. Como ya no lleva la E, ya sale sobrando el último arreglo, que sería el vector de las variables de entorno personalizadas. ¿Okay? Entonces, hay que quitar este. ¿Sí queda claro por qué los mensajes de error? ¿Sí? Entonces, execbp solamente va a llevar dos argumentos, el archivo, el ejecutable, coma, el vector de argumentos. Ahí están los dos argumentos de la función execbp. Ahora sí, ahí está. Entonces vean, no nada más es quitar el diagonal bin diagonal. ¿Sí? También, si van a usar BP, cambian los argumentos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a ver, les muestro la modificación. Como quitamos la letra E, del nombre de la función, se quitó el vector de variables de entorno que estaba aquí. ¿Sí? Ok. Muy bien, jóvenes. Sí, quedó bien el cambio a execbp. A ver, coméntenmelo en el chat. Sí, ok, sí, todo bien, muy bien. Sí, perfecto. Sí, ya se ejecuta bien, muy bien. Perfecto, muy bien, jóvenes. Qué bueno. Vamos a continuar aquí con el PDF. Y también, bueno, bien, este código de variables de entorno, ustedes pueden modificar sus variables de entorno con un par de funciones que serían
bueno, con getEnv, ustedes pueden modificar, más bien leer o recuperar su variable de entorno. Con getEnv. Env es de environment. Get es obtener o leer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí estarían leyendo la variable de entorno llamada myPath. Pero esta lo vamos a dejar ahorita por un momento de lado, este código. Después vamos a regresar a él. Y de hecho, bueno, les quedaría de tarea, pero la especificación de la tarea se las hago hoy en el grupo. Hoy es de manera formal. Y también viene lo que es este par de códigos. Dice a continuación, otro ejemplo, utilizando execve para mostrar la ejecución de un programa secundario, pasando su nombre como argumento desde un programa primario. Es decir, ustedes pueden, si ustedes tienen dos programas, pueden llamar al segundo, bueno, pueden llamar a uno a partir de otro, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo de ello. Este código se llama, o la sugerencia de nombre es myeco.c. Ahí está, myeco.c. Todos han usado el comando echo. Ya lo usé hace un momento y ya no les pregunté si lo han usado previamente. A ver, voy a hacer la pregunta aquí en el chat. ¿Han usado el comando? Se pronuncia echo, pero se escribe hecho. ¿Han usado el comando echo? Sí, para la salida de un programa ejecutado. Muy bien, sí, sí, sí. Ah, sí, entonces muy bien. Se han usado el comando echo. El comando echo, como su nombre lo dice, ¿qué es el eco? Ah, pues cuando ustedes están en un lugar donde un objeto hace que la voz rebote y se oye, por eso dicen, se oye como eco, ¿no? Ya sea que estén en un cuarto cerrado o a veces pasa cuando están acampando, ¿no? Y entonces hay eco, porque su voz rebota, ¿no? En la montaña, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, el eco hace precisamente eso, el comando eco. Si ustedes escriben una cadena, pues hace eco y se las regresa, ¿no? Entonces, en pantalla. Muy bien, entonces aquí este código precisamente también hace un eco. Los argumentos que recibe la función main se los imprime en pantalla, o sea, es como un eco. Entonces toma, aquí hace uso del RGB, del RGC y RGB. Recuerden, RGC es un entero porque es el conteo de argumentos que trae, que va a recibir este ejecutable. Y RGB es un arreglo es un vector de strings, que son los argumentos como tal. Recuerden que el ejecutable es el argumento, es el elemento cero del RGB, el nombre del ejecutable. Pero este programa, myeco, ustedes lo podrían ejecutar desde línea de comandos también. O sea, ya cuando lo van a capturar y lo pueden ejecutar así, ya que lo hayan compilado, sería punto diagonal myeco, si es que el ejecutable así lo llamaron, myeco, espacio, por ejemplo, hola, espacio, mundo. Pues, si hacemos uso de la famosa frase hola mundo, ¿no? Entonces, este sería elementos, este de aquí es elemento 0, este es elemento 1 y este es elemento 2 del arreglo RGB. El RGC entonces va a valer 3, ¿están de acuerdo? Aquí vale 3.
No es como en Java, donde en Java el conteo empieza con los argumentos como tal. Aquí el nombre del ejecutable es el primer elemento del arreglo, ¿sí? Entonces, lo podrían ejecutar así, ya que lo hayan capturado, así lo podrían ejecutar desde línea de comandos. Pero la idea es de que lo ejecuten, lo invoquen desde otro programa suyo, que van a hacer, y que es el que está en la siguiente página, que se llama execbe.c. Aquí está el nombre. Entonces, este programa trae precisamente el Hello World o el Hola Mundo. Aquí están los argumentos que le van a pasar al MyEcho y van a llamar al MyEcho desde aquí. Pero ustedes dirán, bueno, pero aquí no está el nombre del ejecutable MyEcho, está null. Ajá, sí, pero por eso aquí para ejecutarlo se compila de la siguiente manera. Compilan MyEcho primero, luego compilan execbe y luego los invocan así. Punto diagonal execbe espacio punto diagonal MyEcho. Entonces, aquí pasan el nombre del ejecutable, MyEcho, el cual van a colocar aquí en esta, el cual van a colocar aquí. ¿Ok? Y ya con la función execbe van a llamar a MyEcho pasándole hello world y con null le indican que ya hasta ahí llegaron los argumentos. Ahora, como es una función execbe, la E indica que va a necesitar también un arreglo de variables de entorno personalizadas. Pero por el momento ese arreglo va a estar en null. Ese arreglo de variables de entorno personalizadas va a estar en null. Así se va a quedar. Entonces, pero este par de códigos, así como el del getEnv que está antes, van a hacer la siguiente tarea. Hoy les paso la especificación de manera formal en el grupo de Facebook. ¿Ok? Entonces, ahorita no se preocupen todavía mucho por cómo va a ser la tarea, en qué consiste. Se los digo hoy más tarde. Y quiero dedicar los últimos minutos de la clase para mostrarles de la tarea. Bueno, no, perdón, me equivoqué. Sí, tenía que seguir compartiendo. Ahí está.